Hola, buenos días a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en la convocatoria que hemos realizado para tratar un tema que consideramos crucial, de gran importancia para nuestra comunidad, por la cual vamos a tratar qué actividades de verano se van a poder realizar y en qué condiciones de las mismas se podrán aplicar. En los próximos días, desde el Departamento de Sanidad, se detallarán y se regularán este tipo de actividades, pero creíamos que necesitábamos adelantar la información y no podíamos esperar más para que tanto las familias, los propios menores, las entidades juveniles, entidades locales y también las propias empresas puedan organizar lo que será una campaña de verano atípica bajo la premisa de la prudencia y garantizando siempre la seguridad, porque no se nos puede olvidar que estamos hablando de menores. Nuestro objetivo, siempre en coordinación y bajo las directrices de la autoridad sanitaria, es garantizar la seguridad de las actividades juveniles en su modalidad de colonias o campos de voluntariado y, por lo tanto, evitar contagios entre nuestros participantes. No nos podemos olvidar de que seguimos inmersos en una pandemia y, por lo tanto, tenemos que seguir extremando cualquier tipo de precaución. Hemos esperado lo máximo posible, estudiando y analizando todas las opciones posibles para poder intentar dar la mejor solución posible, como decía, estando inmersos en una pandemia y, por lo tanto, garantizando la máxima seguridad. Entendemos perfectamente la problemática que conlleva la decisión que hemos tomado, porque es una decisión muy estricta, pero no podemos dar un paso en falso con todo lo que hemos estado viviendo y, por lo tanto, no podemos poner en riesgo, en primer lugar, a los propios menores, no podemos poner en riesgo a los propios profesionales y voluntarios que participan en las actividades juveniles, no podemos poner en riesgo a la sociedad aragonesa y al territorio aragonés en su conjunto, ni tampoco podemos poner en riesgo al sistema sanitario. Hay que ser consciente de que Aragón es una comunidad receptora de actividades juveniles. Nos movemos en volúmenes en verano de más de 27.000 menores, concentrándose principalmente en varias comarcas, en varios valles y en el mismo periodo de tiempo. Por lo tanto, eso sería totalmente inasumible y correríamos el riesgo de un posible colapso. Es por ello que, guiándonos por criterios sanitarios y en colaboración, como decía anteriormente, con la Dirección General de Salud Pública y siguiendo su consejo, vamos a ser una comunidad muy protectora en este sentido. Como todos ustedes saben, no existen las certezas absolutas y menos en situaciones como las que estamos viviendo, pero creemos que en este caso el mejor remedio es la prevención. Por lo tanto, sabiendo y siendo conscientes de que estamos en una situación excepcional y que será una campaña totalmente temporal, voy a pasar a detallar actividad por actividad qué es lo que se podrá hacer y qué es lo que no durante la presente campaña de verano. En primer lugar, voy a hacer referencia a las colonias urbanas. Cuando hablamos de colonias urbanas, hacemos referencia a toda aquella actividad que se realiza sin pernocta. Se realiza sin pernocta y en una edificación, a través de distintas aulas y también con la posibilidad de utilizar espacios al aire libre. Por lo tanto, en este tipo de actividades se van a autorizar en la Comunidad Autónoma de Aragón. Generalmente van dirigidas para menores de 18 años. Como saben, este tipo de actividades ayudan a facilitar la conciliación familiar, porque en muchas de ellas hay servicios de madrugadores, empezando de una manera temprana, principalmente a partir de las 7:30, 8 de la mañana. Cualquier tipo de actividad que se permita, uno de los pilares va a ser la subdivisión en subgrupos de trabajo. Es decir, los grandes grupos de trabajo este año, esta campaña, no van a estar permitidas. Por lo tanto, siempre se van a tener que trabajar en subgrupos reducidos, siempre las mismas personas y bajo la tutela del mismo monitor o monitora.
Del mismo modo, cada subgrupo debe tener asignado un mismo espacio que será el que utilice durante la duración de toda la colonia. Estarán permitidas las comidas, se podrá utilizar el comedor, se priorizará la posibilidad de comer en el exterior. Si ello no fuera posible y hubiera que utilizar la zona interna del edificio, se realizará a través de turnos, garantizando las medidas de distanciamiento y, en la medida de lo posible, cada participante siempre ocupará el mismo asiento. Se realizarán, del mismo modo, listados diarios de los nombres y apellidos de los participantes que asisten ese día, la edad de los alumnos y los datos de contacto de los padres o tutores legales. El principio en el que se basa las medidas de prevención es la trazabilidad, el tener en todo momento la línea de seguimiento de quién ha estado con quién. Para el caso de que hubiera algún caso sospechoso, poder proceder a activar los protocolos de aislamiento. Los protocolos, las recomendaciones para las colonias urbanas están ya publicadas en la web de Salud Pública, por lo tanto ya son visibles para la sociedad en general y detallan en muchísimos más aspectos, pero estos son los principales que creemos que habría que detallar. En segundo lugar, quiero hablar de los campos de voluntariado, que anteriormente se denominaban campos de trabajo. Este tipo de actividades son mixtas, en el que se compagina un programa de ocio educativo con trabajos, tipo de restauración de patrimonio, recuperación de patrimonio inmaterial, trabajos medioambientales. Por lo tanto, son un mix entre voluntariado y actividades de ocio educativo. En este sentido, se van a permitir realizar este tipo de actividades en la Comunidad Autónoma de Aragón este verano. Van destinados para chicos y chicas de entre 14 y 30 años. Siempre son en grupos de 14 a 17, los que llamamos de menores, y de 18 a 30 años, los que denominamos de mayores de edad. El programa de intercambios de este programa internacional queda suspendido. El máximo de usuarios por campo de voluntariado está establecido en 20 participantes. No podrá superar esta limitación, sea organizado por el propio Instituto Aragonés de la Juventud o sea organizado por un particular. La duración máxima de esta tipología de actividad será de 15 días. Del mismo modo, el alojamiento siempre será en un edificio de instalación. No podrá realizarse en tienda de campaña. Del mismo modo, si la pernocta se realiza en habitaciones compartidas, dichas habitaciones, la ocupación máxima será del 50% y si hay literas, solo se podrá utilizar una plaza por litera y siempre entre literas un mínimo de 1,5 metros de separación. Al igual que he comentado con las colonias urbanas, se deben de separar en subgrupos de 10 personas cada uno. En el comedor se seguirán las mismas directrices: turnicidad, priorizando el exterior y ocupando siempre los mismos puestos. Si hablamos de colonias con pernocta fuera del domicilio, hay que distinguir muy bien lo que es una colonia urbana en la cual se duerme cada uno en su domicilio, de las que son colonias con pernocta fuera del domicilio, que suelen realizarse en el territorio, en el medio rural, y los grupos duermen durante X días fuera de su domicilio habitual. En este caso, el escenario se van a poder realizar con restricciones importantes. En primer lugar, una limitación de edad. Solo van a poder realizar o participar en colonias de esta tipología niños y niñas a partir de 14 años. El aforo por colonia, es decir, cuánta gente puede asistir en cada actividad, será de 50, contando con el equipo de monitores y monitoras. Es decir, ahí se incluyen los participantes y los monitores y las monitoras. Del mismo modo,
Puede ser que hay instalaciones que tengan una capacidad muy amplia, por lo tanto, puedan albergar varias actividades al mismo tiempo. La capacidad de la instalación se limitará al 75%, siempre que se puedan garantizar espacios totalmente diferenciados para realizar la actividad. Es decir, en un mismo espacio, dos grupos distintos no podrán realizar una actividad. Por lo tanto, ese espacio tendrá que tener capacidad suficiente para poder albergar este tipo de actividades de manera simultánea. El tipo de instalación o alojamiento tendrá que ser siempre en una instalación fija, un edificio, un albergue o de manera análoga. La pernocta será en las mismas condiciones que se realizan para los campos de voluntariado. 50% de ocupación, si hablamos de habitaciones compartidas. Si hay literas, solo se podrá utilizar una plaza por litera y garantizando la distancia de seguridad de 1,5 metros. La forma de trabajar será idéntica en subgrupos de hasta 10 personas de trabajo para garantizar la trazabilidad en el caso de que se produjera algún brote o algún tipo de contagio. Del mismo modo, se podrá utilizar el comedor para desayuno, comida y cena, siempre con la turnicidad y utilizando los usuarios y las usuarias siempre los mismos sitios y, como regla general, después de cada uso, ventilación y limpieza constante. Las actividades de aventura en sí mismo no son actividades juveniles, pero son actividades complementarias que prácticamente en todo tipo de actividades se realizan. Estamos hablando pues, de rafting, de escalada, de travesías. En este caso sí que estarían permitidas a través de los distintos subgrupos y, en este caso, según la normativa o la reglamentación sectorial del propio sector, y nunca con pernocta. Hasta aquí sería lo que estaría permitido bajo estas condiciones. Y hay una última actividad que son las acampadas. Acampadas nos referimos a aquella actividad que hay una pernocta fuera del domicilio común en tiendas de campaña o instalaciones similares. En este caso, no se van a permitir realizar este tipo de actividades en la comunidad autónoma de Aragón bajo ninguna condición. Después de meditarlo mucho y siguiendo las recomendaciones sanitarias, es la actividad que permitía mayores dificultades para poder garantizar unas medidas seguras y también proteger lo que es el propio sistema sanitario. Influyen muchos factores para tomar esta decisión. Voy a detallar alguno de ellos para que lo tengan en cuenta. En primer lugar, la dificultad para la gestión de la pernocta. Obviamente no es lo mismo organizar una división en un dormitorio de una instalación fija, en un albergue, en una casa de colonias o un edificio de similares condiciones que en una tienda de campaña. Primero, por las dimensiones de las mismas. Se ha barajado muchos escenarios y podrían ser individuales, comunes, pero ninguna de ellas reunirían unos requisitos óptimos. En tienda individual hay un riesgo añadido y así el propio sector nos lo hizo saber, y sobre todo en los más pequeños, el riesgo que conlleva el que una persona pueda sufrir algún tipo de percance por la noche y no podamos observar que se le ocurren miedos o cualquier otro suceso. Lo lógico es que en tiendas de campaña sean compartidas y, obviamente, al imposibilitar que haya medidas de distanciamiento por la noche, el poder menearse, no nos asegura que no se junten los menores en este tipo de instalaciones. En segundo lugar, hay un riesgo evidente en las posibles evacuaciones. Todos ustedes saben que todos los años, por inclemencias meteorológicas, hay que evacuar, o por otras motivaciones, hay que evacuar distintos campamentos. Esto implica movilizar un operativo
para, de forma inmediata, trasladar a todos estos grupos que participan en acampada. Por lo tanto, no se podría garantizar en determinados casos esas medidas obligatorias de distanciamiento social o de otra índole sanitaria. A la par y muy aparejado con este hecho es que cuando hay que evacuar hay que buscar un lugar alternativo para alojarlos. Preferentemente, en la mayoría de los casos, este tipo de actividades se realojan en espacios municipales, espacios que ceden los ayuntamientos de nuestra comunidad. Es evidente que en estas circunstancias puede ser que muchos de estos espacios no requieran o no contemplen estos requisitos, que no estén preparados para poder alojar a un grupo muy importante de chicos y chicas y, por lo tanto, todas estas prevenciones que estamos tomando no se puedan llevar a cabo. A la par, podría ser que los ayuntamientos tuvieran previsto ese tipo de instalaciones como plan de contingencia para otro tipo de acciones contempladas dentro de la pandemia para lo que es el propio municipio, y podríamos crear también ahí algún tipo de disfunción. También, del mismo modo, hay una dificultad para poder diferenciar espacios, ya que en las campas principalmente se realizan varios campamentos a la vez. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que hay que diferenciar espacios, primero, para la instalación de lo que son las tiendas de campaña, pero también diferenciar espacios para poder realizar las actividades, a la vez que diferenciar espacios para el establecimiento de las zonas de comida. Por lo tanto, eso conlleva mayores dificultades, porque no son espacios fijos que ya existen, sino que los flujos de entradas y salidas pueden también añadir un plus de dificultad. Y es obvio que hay una imposibilidad de realizar una cuarentena en tiendas de campaña. Los protocolos de seguridad que se indicarán desde el Departamento de Sanidad una vez que publiquen la pertinente orden, una de las posibilidades es la cuarentena en el caso de detectar casos en los propios edificios. Si ya es muy complicado en una instalación fija, en un edificio, pero que en una habitación pues, da margen pues, para un mínimo de movimiento, en una tienda de campaña, y más cuando estamos hablando de menores, es totalmente inviable. No podemos tener 14 días aislados a miles de niños y niñas en nuestra comunidad en tiendas de campaña, en un hipotético caso de que surgieran casos. Tenemos que ser conscientes que es muy típico y es lo común y lo ordinario que en todos y cada uno de los campamentos haya sintomatología tipo fiebre, tipo dolores de cabeza, vómitos, gastroenteritis. Es algo que todos los años se repite en la mayoría de las actividades. Este tipo de síntomas son compatibles con COVID. Por lo tanto, en el momento que se detecte este tipo de síntomas, hay que tomarlo como un posible positivo y, por lo tanto, activar de inmediato las medidas de seguridad de contingencia. Es decir, ir a atención primaria, realización del test, aislamiento del resto del grupo hasta saber si es positivo o no, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como decía, en tiendas de campaña es muy complicado porque podemos provocar mayores perjuicios que beneficios que creamos poder aportar. Y, además, las acampadas suelen ser en nuestra comunidad las actividades con un mayor volumen de participantes. Como decía, en un verano normal suelen ser 27.000 menores en un espacio de tiempo muy reducido los que participan en nuestra comunidad, no solo de Aragón, sino de otras partes del territorio nacional, y, por lo tanto, ese volumen de menores con grupos que no son familias, que no son grupos que ya conviven o tu grupo de contacto, haría inviable el poder hacer esos seguimientos, esa trazabilidad, esa garantía, sobre todo, sanitaria. Con todas estas medidas de lo que se permite, como han podido ver, muy restrictivas, porque, resumiendo, se permiten colonias urbanas
para todos menores de 18 años sin pernocta. Se permiten campos de voluntariado y colonias en el territorio con pernocta, pero con muchas restricciones, y lo que no se permite bajo ningún concepto son la tipología de acampada, es decir, pernocta en tienda de campaña. Hemos intentado con estas medidas, dentro de lo posible y bajo la tutela de Sanidad, buscar un equilibrio para intentar favorecer que los menores durante este verano, de alguna manera, puedan optar a alguna oferta de actividad, porque también somos conscientes, dicho lo anterior, de la importancia que tiene el ocio educativo y la educación no formal, el enriquecimiento que proporciona este tipo de actividades y también lo necesario que es tras estos meses tan duros que hemos pasado. De ahí que las colonias urbanas están abiertas para todos aquellos menores de 18 años y para los a partir de 14 años que son más mayores y que en muchas ocasiones a una colonia urbana no están tan predispuestos para ir, haya alguna opción de realizar algún tipo de actividad con pernocta fuera del domicilio. Como saben, seguimos inmersos en medio de esta pandemia y lo que nos tiene que guiar es la prudencia y la prudencia. No podemos poner en riesgo, bajo ningún concepto, a nuestros menores. Desde el Gobierno de Aragón y, obviamente, nosotros como organismo de juventud, que en nuestro ADN está este tipo de actividades, lamentamos el perjuicio que se pueda ocasionar con estas medidas. Pero tenemos claro que con este tipo de medidas lo que tenemos que priorizar es la salud. Por lo tanto, estas son las medidas en cuanto a actividades que se ha decidido llevar a cabo durante este verano. Se irá siguiendo cómo evoluciona, obviamente, la pandemia, y vamos a poner todos nuestros recursos del Instituto Aragonés de la Juventud, todo nuestro personal, que normalmente también gestiona distintos programas, para estar encima de este tipo de actividades y que se puedan realizar con la mayor seguridad y en las mejores condiciones posibles, y de esta manera favorecer que los menores tengan opciones de participar y también garantizar de alguna manera que haya opciones para facilitar la conciliación familiar durante este verano. Y antes de pasar a las preguntas, sí que voy a ceder la palabra a Pilar Machín, que es la jefa de servicio de programas y prestaciones del Instituto Aragonés de la Juventud, porque además de las actividades juveniles hemos redactado unos protocolos para la reapertura de las escuelas de tiempo libre y que tienen que ver mucho con este tipo de actividades, porque son aquellos centros que forman y proporcionan a los profesionales que gestionan y coordinan este tipo de actividades. Sin más, cedo la palabra a Pilar. Muchas gracias. Buenos días. Como muy bien dice Adrián, les vamos a comunicar oficialmente la reapertura de la actividad presencial en las escuelas de tiempo libre. Las escuelas de tiempo libre es una red de 34 centros autorizados para impartir los diplomas oficiales de monitor y de director de tiempo libre. Durante esta pandemia que hemos pasado, evidentemente las escuelas cerraron su actividad, y lo que se hizo desde el Instituto Aragonés de la Juventud, mediante resolución del director gerente, es autorizar la continuidad de aquellos cursos que habían comenzado y que quedaron truncados, autorizar la continuidad de la actividad a través de la modalidad semipresencial. Es decir, todos aquellos cursos que estaban en marcha pasaron a continuarse a través de los medios telemáticos disponibles en las escuelas y disponibles por el alumnado. Y a continuación también permitimos ya el comienzo de nuevos cursos también en esta modalidad semipresencial. Por lo tanto, las escuelas han estado cerradas, pero solamente en parte.
A partir de esta fase tercera en la que nos encontramos, de la desescalada, ya pueden abrir en un principio en un 50% de su aforo y a partir ya de la nueva normalidad a un 75% del aforo que tienen permitido. Esto teniendo en cuenta siempre que se puedan garantizar las distancias de seguridad y teniendo en cuenta que los grupos de alumnado nunca son mayores de 25. Por lo tanto, pensamos que se puede reanudar esta actividad presencial sin mayores riesgos de los normales. Bien, el régimen de la impartición de estos cursos será o bien intensivo a lo largo de fines de semana. En ese caso se tomarán las medidas restrictivas que se contemplen en los alojamientos en la fase en la que nos encontremos, o se podrá comenzar la actividad ordinaria pues en los tiempos que habitualmente se venían haciendo. Creo que he dicho que es una red de 34 escuelas las que tenemos autorizadas en Aragón y que ya a partir de hoy van a recibir las instrucciones oportunas con los protocolos de seguridad que tienen que adoptar. Además, hemos en el protocolo que van a recibir ya hoy, van a recibir instrucciones de introducir en el currículo educativo, en la formación de monitores y directores, las medidas sanitarias preventivas a tomar en todo tipo de actividades de tiempo libre. Bueno, estas son medidas que tendrán que tener en cuenta en su futura actividad profesional o de voluntariado como responsables de los diferentes grupos de menores a su cargo. Por lo tanto, nos parece que, además de procurar esas medidas de protección en la actividad docente en las escuelas, creemos que es muy importante introducir esta formación en todos estos futuros profesionales o voluntarios que van a tener que tomar con los menores a su cargo. La apertura de estas escuelas va a permitir, por una parte, comenzar nueva actividad docente, pero también va a permitir que todos aquellos jóvenes que tuvieran la fase teórica o que la puedan terminar en estos días, la fase teórica terminada, puedan realizar sus prácticas ya en la actividad que se va a generar este verano en las diferentes modalidades que Adrián ha expuesto. Bueno, y nada más. Muchas gracias. Pues alrededor de 2.000 personas obtienen el título de monitor cada año. Este año bastantes menos, ¿no? Y bueno, pues como en torno a 200 se obtienen el título de director. Yo quería una cosa, porque desconozco la terminología así con precisión. Cuando habláis de acampadas, solo son acampadas con tiendas de campaña, ¿no? Exacto. Las acampadas o los campamentos en los que hay un edificio y tal, ¿eso qué se denomina? ¿Colonias con pernocta? Sí, exacto. Vale. Existen eso está permitido. Vale. Existen cuatro tipologías, colonias urbanas, que son aquellas que se realizan en edificios sin pernocta, campos de voluntariado, que tienen un programa mixto, colonias con pernocta en edificios y se pernocta fuera del domicilio habitual, y acampada cuando se pernocta en tienda de campaña. Vale. Exacto. Nuestros menores. Y eso, no, si a lo mejor ibas a preguntar lo mismo, ¿en cuánto reduce el número de asistentes, si calculáis? Porque decías que la mayor parte de los 27.000 jóvenes que participan en actividades del verano son aproximadamente en acampada. El 50% de las actividades que se realizan durante el verano son acampadas. El otro restante son colonias con pernocta. Espera. Sí. Perdona. Y ahora. Vale. Habla. Nada, no me ha quedado claro. Sí. Ya está, ¿no? Sí. Sí. Perdón.
Bueno, no me ha quedado muy claro el número de usuarios en los campamentos colonias de verano, las urbanas, porque sí que has dicho que los voluntarios son 20 personas máximo, pero el resto quería saber un poco cuál va a ser la ratio de monitor por niño, si eso sí nos lo puedes decir. En las colonias, sí, en las colonias se trabajarán en grupos de 10 personas y los grupos de aforos en las colonias son de 50 participantes, 50 participantes, incluidos los monitores. Máximo. O sea, eso es así para todos, para todas las modalidades de las que has hablado. No, cada uno tiene una... Estos son para las colonias con pernocta. Las 50 son para las colonias con pernocta. Sí. Y los 10 para las colonias urbanas. A ver. En todas las actividades se van a tener que realizar subgrupos de trabajo, aunque haya más gente. Eso es común para todas las actividades. Lo que pasa que en las colonias con pernocta, además, está el límite del aforo por actividad. Es decir, no podrán superar cada actividad las 50 personas. Y en esas 50 personas se incluyen tanto los participantes como los monitores. ¿Cuántos subgrupos se permiten? ¿Tantos como el espacio permita? En las urbanas. En las- Es que hay confusión, yo creo. En las colonias urbanas. En las colonias urbanas esa cuantía se establecerá en la orden que dictamine Sanidad, ese número que saldrá en los próximos días. La detallación más extensa que os hemos establecido es las actividades que nosotros regulamos, porque nosotros, colonias urbanas, nuestro decreto, nuestra normativa no la regula, por eso ahí sí que he podido entrar más en detalle, pero sí que queríamos avanzar que las colonias urbanas se van a permitir independientemente de la edad, no tendrá esa limitación. ¿El subgrupo de 10 es contando al monitor o sin contar al monitor? Porque a nivel nacional se especificaba que eran 10 personas, incluyendo el monitor. Sí, en principio, incluyendo el monitor. Tenía una duda en cuanto a la nacional también salió, pero como que la pena de la máximo de 200 personas en actividades al aire libre. ¿Esto era para acampar exclusivamente Sí. o también para colonias con pernos? A ver, desde hace unos meses se ha venido trabajando a nivel estatal con el sector para el posible establecimiento de este tipo de actividades con seguridad. Lo que indicaron en la orden es la autorización para que a nivel nacional se puedan realizar este tipo de actividades con unos límites máximos. Pero hay que tener en cuenta que cada comunidad autónoma tiene las competencias para la regulación de este tipo de actividades y, por lo tanto, no puede ser algo homogéneo, sino que la casuística de cada comunidad es totalmente distinta. Allí, en ese documento, hablaban de unos porcentajes, en ese caso eran para las de al aire libre, de tiendas de campaña. Pero es algo genérico, es algo que se aprobó, como se permite hacer este tipo de actividades con esos máximos, pero luego cada comunidad autónoma lo adapta. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que aquí en las últimas semanas se está viendo muchas llamadas de entidades de otras comunidades autónomas bajo el rumor de que en sus comunidades no se iba a permitir ningún tipo de actividad y que tenían la intención de realizarlas en nuestra comunidad. Eso es un plus también para tener en cuenta para este tipo de restricciones. Es decir, no podemos encontrarnos en la situación de que se nos desborde este tipo de actividades. Cada comunidad autónoma va a tomar su decisión y en estas semanas se irán conociendo. Por lo que tenemos entendido, va a haber de todo. La alimentación de las colonias con pernocta fuera del municipio también es específica, no en estas colonias a partir, la oferta es a partir de 8 años. En este momento es a partir De 14, sí. Es también, y lo que nos intenta garantizar es que se puedan también cumplir de una mejor manera las medidas de seguridad. Es decir, pues, el uso obligatorio de mascarillas en todo aquello que lo requiera, el lavado e higiene continuo, la distancia en grupos. Hay que tener en cuenta que la filosofía en sí de las actividades juveniles es el propio contacto, es la propia relación, el trabajo en equipo. Y es mucho más difícil el poder hacerlo con chicos y chicas más pequeños que a partir de esas edades. Del mismo modo, nuestra Ley de Juventud ya establece lo que es joven, 14-30, que sería también un poco pues, otro de los criterios a seguir. ¿Vas a
Sí, nosotros vamos a sacar el programa, ya está resuelta además la convocatoria y en principio son 12 actividades las que saldrán. Obviamente, ahora con estas medidas se va a volver a hablar con las entidades que han sido adjudicatarias de los mismos por si alguna tuviera imposibilidad de llevarlo a cabo. Pero, en principio, durante estas semanas que hemos hablado con las entidades que organizan este tipo de actividades, podrían asumir todas la realización de estos campos. Sí, saldrá una convocatoria para la solicitud de plazas. No sé. Tengo aquí, sí. Las temáticas son, os hago una descripción muy breve: iniciación en la agroecología y la bioconstrucción, el tren de los peregrinos, pues, tema de reforma o adecuación de vagones en la estación de Canfrán, construyendo un grieval sostenible, temas de reconstrucción con aportación medioambiental. Huesca es leyenda, para recuperar el patrimonio inmaterial de la ciudad a través de los mitos y leyendas. San Roc 2020, en este tipo de campos lo que se hace es rehabilitar patrimonio histórico que suele haber en el municipio. Festivalera, que es un festival de artes escénicas, mejor dicho, para trabajar a través del arte. Enclave de Re, que va en la misma situación. Artful Color, para trabajar con personas con diversidad funcional, para hacer un voluntariado en un centro con personas con diversidad funcional. Reconstrucción del poblado ibero El Cabo de Andorra, en el que este campo ya lleva varios años, en el que se está haciendo una reconstrucción muy bonita de este poblado. Guadalopillo, en Calanda, tiene que ver con temas medioambientales. Érase una vez, Anento, es un festival de cuentos para trabajar todo a través del cuento. Y acción medioambiental, concienciación sobre el medio ambiente. Y serán actividades que se van a realizar en las 3 provincias. Ha salido el mismo número que en años anteriores, 12. No, las mismas. Siempre han sido 20. En este caso ya son grupos reducidos por sí mismo. Lo que sí que hacemos es que si de iniciativa privada realiza este tipo de actividades campos, se tendrán que ajustar a las 20 plazas. Es decir, para nosotros, como Gobierno de Aragón, no nos afecta la reducción porque lo sacamos, pero puede haber que haya iniciativa privada. No suele haber mucha de esta tipología por la duración del mismo, porque tiene una duración más extensa muchas veces que una actividad de otro tipo, pero se tendrían que amoldar a estos requisitos. 20 personas máximo. También es verdad que de normal no se ocupan las 20 plazas. ¿Las edades son las habituales? Sí, serán 2 franjas, exacto. La de menores, 14-17, y la de mayores, 18-30, que obviamente suelen ser hasta 25, no suelen pasar. Lo que no habrá es campos de voluntariado internacional. Ya sabéis que todos los años hay un intercambio de plazas con otros países. Ya desde hace tiempo se decidió a nivel global suspender este programa, porque en primer lugar no se sabía en cada país qué restricciones de movilidad iba a haber y se intentaba evitar ese flujo de movilidad también entre distintos países. Perdón. No me queda claro porque no sé si lo ha respondido ya. Entiendo que lo de la prohibición de acampadas se va a extender más allá de las actividades juveniles, va a ser una norma general en todo Aragón durante todo el verano. Nosotros solo hablamos y os podemos decir lo que tiene que ver con las actividades juveniles. Para el resto habrá que acudir a lo que dictamine el organismo competente o la regulación de esa actividad. Pues Camping tiene su propia acción. Aquí establecemos una protección especial porque ya hay un decreto específico, el decreto de actividades juveniles, que regula cómo se tienen que realizar este tipo de actividades, porque hay que dotar de una protección especial al tratar de menores. ¿Vale? Entonces, lo que hemos comentado en la rueda de hoy afecta simplemente a lo que son las actividades juveniles en estas modalidades. Campos de voluntariado, colonias con pernocta para menores de edad, acampadas, etcétera, etcétera.
Es obvio que va a haber una reducción drástica de actividades. Para empezar, porque un tipo de ellas directamente no se van a poder realizar y otras con muchas limitaciones. Por lo tanto, Aragón, como decía anteriormente, es una comunidad de acogida y de realización de este tipo de actividades, por lo tanto va a ser un verano atípico. Atípico, pero creemos que necesario que se haga tomando este tipo de medidas, porque nos preocupan los contagios, obviamente, pero también las actuaciones posteriores de aislamiento y de cuidados de los mismos. Por lo tanto, hablando con Salud Pública y con sus recomendaciones, hemos visto hasta dónde podíamos garantizar un mínimo de seguridad en el hipotético caso, porque nos tenemos que poner en cualquier escenario. Ojalá no ocurra nada y no tiene por qué ocurrir. Ojalá no haya ningún síntoma, ojalá no haya que evacuar dentro de las actividades que se van a permitir, pero si algo hemos aprendido en este tiempo es que tenemos que prever cualquier escenario. Y más si lo tenemos que hacer con la sociedad en general. Estamos hablando de menores que en este caso la mayoría de las actividades se iban a pernoctar fuera, lejos de sus padres y sus tutores legales. Por lo tanto, eso lleva un plus de responsabilidad y en unas circunstancias atípicas bajo la pandemia, porque aunque entremos en fase de nueva normalidad, no se nos puede olvidar, y lo repetiré constantemente, seguimos bajo esta crisis sanitaria. Y es obvio que entidades juveniles van a tener, o el sector empresarial, que reconducir o reorientar este tipo de actividades, priorizando lo que son colonias urbanas o, si se quieren realizar actividades con pernocta, solamente la tipología que se va a autorizar y bajo las condiciones establecidas. Por lo tanto, de ahí, aunque hoy no esté desarrollada la normativa, es decir, no esté publicada y que se publicará próximamente por el Departamento de Sanidad, creíamos que ya era necesario que saliéramos como organismo competente de juventud a decir por lo menos qué es lo que se va a poder hacer bajo unos mínimos para que ya todo el sector y las propias familias sepan cómo se van a poder atener. Tengo que reconocer que, sobre todo estos días, hablando con lo que son las entidades juveniles, muchas de ellas ya por sí ya habían decidido no realizar actividades con pernocta y reorientar toda su actividad en colonias urbanas o actividades de día, es decir, salidas, excursiones o de otra índole. Por lo tanto, sobre todo el sector juvenil, de entidades juveniles, la gran mayoría, prácticamente la totalidad de ellas, ya habían, por decisión propia, visto cómo se estaban desenvolviendo los acontecimientos, reorientar sus actividades. Obviamente, las empresas lo tienen más difícil para esa reconversión, pero desde luego todo lo que esté en nuestras manos asesoraremos y ayudaremos para intentar que haya el menor impacto posible en estos meses de verano. Somos conscientes que es una situación atípica y temporal y que esperemos que encontremos una solución a toda esta crisis que estamos viviendo. No sé si hay alguna cuestión más. Pues muchísimas gracias por vuestra atención a las personas que estáis aquí y a las que nos acompañan a través de medios telemáticos. Muchas gracias.